Galaser y estamos aquí para hacer una pequeña charla orientativa sobre el curso de crecimiento espiritual que vamos a empezar en septiembre. Resumiremos la información base y explicaremos un poquito los objetivos del curso. Quien esté interesado en realizarlo puede ponerse en contacto conmigo a través de mi página web, moisesgalaser.com. Empezamos. Desde que nacemos se nos enseña, se nos explica que vivimos en un mundo físico, un mundo donde todo está separado, un mundo donde tenemos que funcionar desde un cuidado porque podemos dañarnos, podemos enfermarnos. A medida que nosotros mismos vamos creciendo, empezamos a experimentar nuestra vida, a tener situaciones, experiencias, que resulta que la mayoría de ellas parece que nos confirmen esa información que se nos ha transmitido desde pequeñitos. Además, empezamos a recibir otros tipos de informaciones. Hoy en día tenemos el internet, tenemos la tele, por lo tanto recibimos información de todas las partes del mundo. La mayoría de esa información parece que realmente confirma que vivimos en un mundo cruel, un mundo peligroso, un mundo donde hay guerras, donde hay hambre, donde hay pobreza, donde hay mucha injusticia. Un mundo donde incluso la información, los comportamientos se contradicen entre sí. Un mundo donde por tener razón, por tener cosas materiales, por tener poder, nos matamos unos a otros. Un mundo donde realmente parece que lo normal sea estar sacrificado, lo normal sea sentirse mal, lo normal sea tener que resignarse y aún estar agradecido por pequeños momentos de paz o de felicidad. Un mundo donde realmente, al final, llega un punto en el que el sufrimiento parece que sea la única opción. Pero, ¿qué pasaría si realmente las cosas no son como parecen? ¿Qué pasaría si realmente hay más opciones? ¿Qué pasaría sobre todo si realmente, como se nos dijo, tenemos el poder de cambiar las situaciones que llegan a nosotros? Y sobre todo, ¿cómo nos afectan estas situaciones? Pues resulta que es posible. Y no solo es posible, sino es más sencillo de lo que parece. Simplemente hay que hacer un cambio de conciencia. ¿Esto qué quiere decir? Un cambio de conciencia simplemente es entender las cosas de otra manera. Entender las cosas a un nivel energético. Voy a explicar bien esto. Estamos en unos momentos en el que la ciencia nos está demostrando informaciones que tenemos desde hace miles de años. Informaciones que nos decían que todo es lo mismo, que todo está unido y que hay algo más. ¿Qué quiero decir con esto? A día de hoy ya sabemos que si cogemos cualquier objeto físico, da igual si es con vida, sin vida, cualquier cosa física, y empezamos a adentrarnos en ese objeto, vemos que está formado de cosas cada vez más pequeñas, partículas, átomos, quarks, etc. ¿Vale? Y no solo esto, sino que nos damos cuenta que depende en qué formación y en qué cantidad estén estas partículas, se genera o se crea un objeto físico determinado u otro. Por lo tanto, al mismo tiempo hay una inteligencia detrás que es la que genera o crea que las cosas se comporten y se unan de una manera determinada. Así que realmente, si lo entendemos bien, nos damos cuenta que, como nos decían, todo es lo mismo. Todo es un tipo de energía. Una energía que lo forma todo. Y que todo está formado al mismo tiempo de esa energía. A esa energía hay quien le llama universo, quien le llama conciencia superior, quien le llama Dios. A mí me gusta llamarla energía creadora.
pero aún así nos cuesta mucho entender que todo esté hecho de esa misma energía. Simplemente lo que no estamos entendiendo es que esa energía se está expresando en 3 estados distintos. Tendríamos la base, el núcleo, lo que sería esa inteligencia, esa energía creadora, ¿vale? Por otro lado, tendríamos la parte de la dimensión sutil, energía sutil, como le digo yo, que la ciencia nos lo denomina como partículas subatómicas, como el vacío, ¿vale? En ese espacio, en ese vacío, en ese mundo cuántico, a través de varios experimentos que no nos vamos a complicar con ellos, como las ranuras de la luz, etc., se nos demuestra que el observador tiene una importancia hacia lo que observa. Por lo tanto, ahora entendemos que en esos mundos cuánticos todas las posibilidades están disponibles al mismo tiempo, que dependen de la información que venga de esa inteligencia primordial para que se creen unas situaciones, unos objetos, unas circunstancias determinadas. Y al mismo tiempo, ahora ya entendemos que lo físico es físico, pero realmente es físico en el plano físico, que si nos vamos a las dimensiones sutiles nos damos cuenta que lo físico simplemente son partículas o energía sutil compactada en un mismo espacio-tiempo. ¿Vale? Y además, que como hemos dicho, no están separadas unas de otras. El aire, el espacio, cualquier cosa está formado de esa misma energía, por lo tanto, realmente sí que está todo unido a todo. ¿De qué nos va a valer tener esta información? Nos vale de entender que el ser humano, en este caso, también funciona igual. El ser humano tiene también esos 3 estados. Tenemos la parte de la base de lo que llamamos el alma, de esa energía que realmente está en contacto con todo y es consciente de que es parte del todo. Tenemos nuestra parte de energía sutil, que en este caso serían las emociones, los pensamientos y la unión de emoción y pensamiento que me genera el centro, que es el sentimiento. Realmente desde este sentimiento ahora explicaremos que es desde donde todo se va a resonar. ¿Vale? Y finalmente tenemos un mundo físico en el que parece, o de momento se funciona desde la creencia en que todo está separado, por lo tanto, desde un punto de vista en el que existen polaridades o extremos. Tenemos el bien y el mal, tenemos el exterior y el interior, tenemos lo masculino y lo femenino, tenemos el día y tenemos la noche. Pero si lo entendemos al nivel energético, volvemos a la misma. Nos vamos a dar cuenta que al final los extremos solo son puntos de vista, pero realmente son lo mismo. Son lo mismo, un extremo, el otro. Podemos decir variaciones de grados, pero lo mismo. ¿Vale? Esto nos permite entender que hay un tercer estado, que sería el centro entre estas polaridades. ¿Bien? Toda esta información, si la unimos y además entendemos y sabemos que la energía tiene una frecuencia, tiene una resonancia y tiene una velocidad determinada, lo que implica una información específica, ¿vale? Nos damos cuenta que la energía de la misma información resuena con la energía de esa misma información y además se complementan. ¿Bien? Ahora, teniendo esta información, nos lleva a una clave básica, a lo que nos va a permitir hacer ese cambio, a la raíz del proceso de la transformación. O bien, seguimos en la creencia de que solo existe un mundo físico en el que todo está separado, por lo tanto, yo no tengo que ver con las circunstancias que pasan, ni las circunstancias que pasan tienen que ver conmigo, lo que me lleva a comportarme desde el estado de víctima del mundo, de culpar a los demás, de culpar a las circunstancias y sobre todo de sufrir
una y otra vez, muchas veces, situaciones que además se me repiten. Y no solo a mí, sino a lo mejor a mis familiares también. Todo esto también tiene una razón de ser. O bien, hacemos el paso y empezamos a abrirnos a la posibilidad de que realmente exista ese algo más, de que existan esas otras dimensiones y de que realmente, si todo es energético y todo está unido, cualquier circunstancia, cualquier persona, cualquier cosa que me pase a mí tendrá que ver conmigo. Y entonces entendemos que al estar la energía que está resonando, simplemente una información que hay en mí está resonando con una situación o con una persona que viene. O lo que es lo mismo, la persona que viene o la situación resuena con mi propia información. Esto me permite cambiar mi forma de funcionamiento. Como decía antes, me permite dejar de pensar que soy una víctima, de pensar de que no tengo opciones de cambiarlo de fuera y coger mi verdadero poder. Mi verdadero poder es el entender que siempre está en mi mano decidir. Empezando por decidir qué creo. Si yo creo que algo es posible, para mí será posible. Si yo creo que no es posible, no es que no lo sea, sino que para mí no lo va a ser. ¿Vale? Entonces, entendiéndolo bien, vamos a darnos cuenta que en lugar de pretender cambiar al otro, cambiar al mundo, quejarme de las cosas, puedo emplear ese tiempo y esa energía en aceptar la información que hay en mí, no para machacarme, no para flagelarme, sino para posteriormente poder entenderla. Y una vez que la entienda, poder transformarla. Si yo transformo la información que hay en mí, por consecuencia, estoy transformando las situaciones que van a llegar a mi vida. Aún así, puede ser que según qué circunstancias se repitan, no solo por mí, sino por las personas de mi alrededor, de mi entorno, pero aún así, démonos cuenta que si yo estoy cambiando la forma en la que me afecta esa situación, realmente ya va a dar igual si la situación ha cambiado o no, porque lo que realmente está pasando es que a mí ya no me está afectando de la misma manera. Así que al final tenemos un universo muy sencillo, un universo en el que ahora sabemos que todo está formado de lo mismo, de esa energía. Y además que funciona de una manera muy sencilla. La energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Y además resuena, como hablamos, con la información determinada cada una de esas energías. Ya está, no hay nada más, no hay más trucos. Simplemente es entender y luego poner esto a la práctica. En mi curso, a través de mi nuevo método, el método Gallagher, simplemente son tres pasos muy sencillos, como he dicho: aceptar, entender y transformar. Haremos varios ejercicios prácticos, igual, muy sencillos. Si a veces cuando nos damos cuenta de, ¿era solo esto? Sí, pues es esto, no hace falta más, estamos acostumbrados a complicarlo todo. No, a través de unas formas sencillas podemos empezar a hacer un proceso. Con esto ha de quedar claro, aquí no hay salvadores. Y no hay salvadores porque tampoco hay víctimas. Simplemente son conceptos, son puntos de vista, son creencias. Entonces nadie ha de salvar a nadie porque realmente nadie necesita ser salvado. Simplemente somos parte de esa energía, experimentando una vida, una sensación física. Y realmente, si nos damos cuenta, en esta dimensión física podemos experimentar la creencia de la separación. Es en la única dimensión donde realmente podemos experimentar esto. Realmente somos privilegiados por poder experimentarlo. ¿Dónde está el problema? Que hasta ahora hemos funcionado desde una información. Esa información, como os digo, nos lleva al final a sentirnos víctimas, nos lleva al final a sufrir, nos lleva a pensar que hay un mundo cruel, hay personas malas o personas buenas, y el bien y el mal solo son conceptos. Con esto no quiero que nos confundamos. Cada uno es libre de pensar y de hacer lo que quiera. Mi información no es más válida o menos que la de cualquier otro. Yo simplemente estoy en mi proceso y ahora en el momento de compartirlo para quien le haga. No tenéis que creerme, probarlo.
Es tan fácil como eso, probarlo. Yo pruebo y al final me doy cuenta que si hago un cambio, si a mí hay una cosa que no me afecta, luego puede pasar o no puede pasar, eso ya es secundario, eso es una consecuencia física. Volvemos a lo primordial, el tema es, ahora, ¿cómo me está afectando a mí? Por lo tanto, ¿a dónde voy? Estoy saliendo de una energía de temor, de preocupación, de malestar, de sufrimiento, para poco a poco ir pasando al verdadero estado del ser, la paz interior. En la paz interior no nos preocupamos, no nos sentimos obligados a hacer, no existen las necesidades, simplemente experimentamos, simplemente vivimos, simplemente disfrutamos, simplemente somos lo que somos, seres de energía. Ya sé que las palabras son muy bonitas y mucha gente en mis cursos, en las sesiones, me dice, ¡ay, qué bien lo que te escucho y tal! Pero luego esto no vale, o luego ¿cómo lo hacemos? Vamos a poner un par de ejemplos prácticos, muy sencillos, para que lo entendáis. Si por mis circunstancias o por la información que yo he heredado de mi familia, creo que no soy capaz de hacer una cosa, tengo una inseguridad, esa información va a estar resonando con situaciones en las que parece que realmente me genere esa inseguridad. Pero no es así, es al revés. Estamos confundiendo el efecto con la causa. Realmente esa situación solo está resonando con la que hay en mí. Es lo que se dice hoy en día el efecto espejo. ¿Para qué me está resonando? ¿Para fastidiarme? ¿Está ese Dios arriba o, como dicen, ese demonio abajo que se están divirtiendo a mi costa? No, si todo es lo mismo, todo está unido. Entonces, simplemente lo que hasta ahora no he entendido, no he sabido o no he querido aceptar de mi interior, desde los conceptos de lo bueno y lo malo, desde cómo tengo que comportarme, cómo no, pues ahora estoy teniendo la oportunidad de verlo fuera de mí. Y al final, si lo entiendo de esta otra manera, lo que antes me estaba machacando, ahora me está dando una oportunidad de aprendizaje, una oportunidad de evolucionar, una oportunidad de darme cuenta que realmente, en este caso de la inseguridad, soy capaz de superar esa situación. La soledad es algo que a nivel de la humanidad tenemos todos ahí a flor de piel, ¿no? No nos olvidemos que toda esa información que va pasando de generación en generación. Por lo tanto, en la antigüedad, en la época primitiva, el hecho de estar solo, de no pertenecer a una tribu, se generaban muchas más posibilidades de que pudieras tener una muerte o situaciones nefastas para ti. Por lo tanto, esa información de que la soledad es negativa se nos ha quedado. Entonces, a día de hoy, ¿cuántas personas están en pareja o están en situaciones por tal de no estar solos? No es el hecho de estoy o no estoy, es qué información, qué energía, qué intención hay detrás de cada cosa que se hace. Porque sí, en este mundo físico ya sabemos cómo las cosas son físicas, entonces dependerá de qué acción física haga yo, habrá unas consecuencias u otras, pero ¿siempre son las mismas consecuencias? ¿A todos nos pasan las mismas cosas haciendo lo mismo? Ya tenemos el ejemplo de que no. Entonces realmente tenemos las pruebas ahí, solo hay que saber verlas y querer abrirnos a poder aceptar otras posibilidades, porque como os digo, todo depende de nosotros. Nos lo dijeron. Se nos ha dicho durante toda la evolución humana. Tenemos el poder y depende de nosotros. Pero para empezar, como os digo, el primer paso es acepto, me abro a la posibilidad de que haya otras maneras o no. Si no, volvemos a la misma, aquí no hay problema, nadie juzga a nadie, ni yo no acepto que para mí sea posible, pues para ti no lo será. Entonces, pero se me siguen repitiendo las mismas situaciones, pues sí, pues tuyas son, no pasa nada, eso es como cuando vamos al cole. Entonces yo hago mi curso, hago primero y llega la etapa de los exámenes. ¿Apruebo? Paso segundo. ¿No apruebo? Pues repito primero, pero sin problema, repetimos las veces que nos haga falta, ya está. A veces también todavía funcionamos de tener que llegar al fondo del pozo,
de tener que repetir muchas veces esas situaciones dolorosas para llegar a un punto que decir, hostia, ya no puedo más, o hay algo más, o no me vale la pena. Pues ese es lo que hay gente que llama la rendición. A mí la palabra rendición tampoco me gusta nunca, ¿no? La aceptación me libera más. Entonces, la aceptación de que hay un algo más, la aceptación de que hay otras posibilidades. Bien, pues eso ya me permite dar un primer paso hacia mi cambio. En este efecto espejo también me encuentro mucha confusión. Hay mucha persona que cada uno lo entiende a su manera y a veces pero ¿cómo puede ser que sea un efecto espejo, un reflejo mío, si la otra persona no se parece en nada en mí? Cuidado aquí porque es muy fácil, y así hemos aprendido todos, ver la pajita en el ojo ajeno y no ver en el mío. Entonces a veces hablas con los compañeros y todos están viendo que sí, que esa persona funciona igual que de la que se queja, pero no estoy queriendo ver mi funcionamiento, solo estoy viendo y juzgando negativamente el del otro. Pero, como hemos explicado, también tenemos las polaridades. Entonces, desde lo físico entendemos que las polaridades son diferentes, pero como os digo, desde lo energético se entiende y tenemos la prueba de que es lo mismo. Entonces, en este caso, pasa con cualquier persona que tenemos una relación más cercana, más continua, familiares, las parejas, compañeros de trabajo. Me va a llegar una persona que resuena conmigo y al mismo tiempo yo estoy llegándole a esa persona que resuena con ella. Ni bueno ni malo, solo experiencias que conllevan una información. ¿Qué pasa? Que en este caso, como la información yo la estoy entendiendo que es diferente, no me cuadra. Pero si entiendo que solo es otra polaridad y que esas polaridades nos están dando la oportunidad a ambos de darnos cuenta que cada uno está en una polaridad, ni mejor una ni mejor la otra, cada polaridad tiene sus capacidades. Si aprendemos esto, nos ayudamos mutuamente a poder ambos irnos hacia el centro, hacia el equilibrio, hacia ese tercer estado que realmente existe en todo. Entonces yo estando en el equilibrio, estando en el centro, me podré permitir, si lo siento, si es adecuado, irme en un momento dado a un extremo y disfrutar de las capacidades de ese extremo, o irme al extremo contrario y lo mismo disfrutar de las capacidades de este otro extremo. Ejemplo, soy una persona muy tacaña, o tengo miedo de gastar, o ahorradora, como queramos entenderlo. ¿Qué persona va a llegar a mi lado? Una persona en la otra polaridad, una persona que sea derrochadora, una persona que su rol sea gastar, gastar, gastar. Entonces, o bien nos entendemos y nos aceptamos, o bien nos machacamos y luchamos continuamente hasta que llega a punto, bueno, que todos conocemos, ¿no? En definitiva, como os digo desde el principio, realmente es más sencillo de lo que parece, pero realmente depende de cada uno de nosotros. Por lo tanto, en este curso, a través de unas técnicas prácticas sencillas, unas meditaciones energéticas para poder aceptar esa conexión energética, y mirad lo que os digo, aceptar conscientemente, no que vaya a hacer algo que no tenga, si ya soy parte de ello, es mi lado mental, es mi parte de la creencia en que soy un ser separado, la que realmente me está bloqueando aceptar lo que hay, pero al mismo tiempo estoy en ello. Somos energía, formamos parte de ese todo, de ese ser uno, y estamos expresándonos a través de esta dimensión física. Por lo tanto, nuestra propia evolución a nivel individual genera también una evolución de ese ser general. Así que, como nos decía Einstein, como nos decía Jesús, como nos decía Buda, no se trata de cambiar el mundo, se trata de cambiar tu propio mundo. Si tú haces tu cambio en ti, el otro su cambio en sí, su cambio en sí, su cambio en sí, nos damos cuenta de que el mundo no está ni bien ni mal, el mundo simplemente funciona de una manera. Y entonces, a través del cambio de cada ser, en consecuencia, hay un cambio general. Pero no quiere decir que sea
adecuado o que no sea adecuado. Si lo entendemos desde la energía, cualquier situación que llega a mí llega en el momento adecuado y de la manera adecuada, porque simplemente está resonando con la información, con la energía que hay en mí. En definitiva, y resumiendo, es posible cambiar la vida, es posible sentirse de otra manera, es posible cambiar tu percepción y es posible llegar a esa paz interior. Gracias. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Muy bien. Pues como decía, si alguien está interesado en el curso que empezamos en la sala en septiembre o online, os podéis poner en contacto a través de mi página web, moisesgalaser.com. Muchas gracias y a cuidarse.